Buen día, profesor. Profesor, queremos saber, profesor, por qué la maldad del ser humano, profesor. Bueno, querido estudiante, al tener un primer cerebro irracional, que es el que se va formando desde las épocas en que amamantados somos, hace que el niño genéticamente traiga muchas cosas ya de las generaciones anteriores. Genéticamente, el cual Geneser, da un principio, y por eso hay un libro que se llama Geneser. Aquí cuando nosotros vemos que muchas veces nace un hermanito, el mayor empieza a ver al recién nacido a veces con rabia porque se siente desplazado y aquellos mimos, aquellos cariños que eran de él ya no son. Y algunos otros se alegran y no sienten nada, pero por naturaleza la irracionalidad de ese pequeño cerebro que se va formando. Así que, por ejemplo, si la niña o el niño está en la cuna, su hermano mayor no tiene nada raro que le puye el ojo. Sienta ganas de pellizcarlo. Y por eso muchas veces jugando los empujan, se empujan, se parten, pelean entre hermanos y así se crece una comunidad, una sociedad, una nacionalidad, una humanidad completa. Hombre, profesor, pero ¿y eso qué tiene que ver con los púlpitos inmundos, profesor? De eso que se habló, que cuando se hizo el tabernáculo fue necesario crear unas vestiduras para el sacerdote, y que el primero que se la puso fue ese Aarón, que en última instancia Aarón viene teniendo y tomando por esposa y teniendo hijos, y ellos van a formar junto con lo de la tribu de Leví las cuestiones de los ayudadores del templo y los que oficiarían por ley familiar y descendiente aquellas cosas, y que esas vestiduras era precisamente porque hay un versículo donde Dios le dice: estas vestiduras las mando a hacer sencillamente para que no me ofendan con el vaivén o movimiento de sus testículos. Joda, profesor, ¿verdad que sí? A hoy en día, profesor, que bailan salsa dentro del púlpito, en plena acción bailan salsa, ya aquellos salmos que fueron cantados en ese tabernáculo y en esa época de los salmos de David y esas cuestiones, hasta el presente en ciertas iglesias que hay piano y hay música verdaderamente sagrada, salmos cantados eran en la antigüedad. Hoy en día vemos pastores y pastoras bailando reggaetón, perreo, champeta y lambada en pleno púlpito o en el pleno lugar antiguo que se conoció como santo, antes de penetrar a donde se encontraba el Dios invisible, que unos hoy en día le llaman que era una serpiente, un ser extraño que tenía cara de serpiente y que eran los Anunnaki, otros seres que venían de otras partes, y así, por ejemplo, y por supuesto se han creado una cantidad de cosas, pero la realidad fue que cuando en la época del griego que penetra al lugar santísimo, patea todas las cosas sagradas que encuentra y llega al lugar santísimo y dice que aquí no hay nada, aquí esto está invisible, son mentirosos estos de Judea, estos judíos, estos israelitas, y todo lo pateó y mandó a buscar 7 cerdas y las sacrificó en el lugar santo, donde está ahí que muere y es sacrificado como ovejita, y donde se sacrificaban aquellos animales para regar la sangre a aquella serpiente que estaba en el lugar santísimo, o aquel lugar ser invisible que encontró Antíoco y que pateó todas las cosas griegas. Aquí no hay nada, aquí esto está vacío. Cuando llegó al lugar santísimo y mandó buscar 7 cerdas y las sacrificó y se las hizo tomar a los judíos,
Entonces la envidia y el odio y el rencor y la guerra de la especie humana vienen de lo irracionalismo y de lo irracional de aquellos seres antiguos que eran salvajes y que se van desprendiendo y se van con el tiempo a llegar hasta hoy en día que todavía no somos humanos. Quizás el guindado en la cruz fue la máxima expresión de humanismo y desarrollo. Por eso fue que usted entendió que él inició el humanismo antes y el positivismo, que llaman hoy en día, antes de Justo Comte, los grandes filósofos que hay de aquí del Renacimiento y los de la época de la luz, inició él prácticamente el humanismo de Hume y el positivismo fue de Comte. Sí, él fue el primero en eso, según si la leyenda y este individuo históricamente haya sido real y según las metáforas y las cuestiones que ya cuando hay una divinización le colocan hasta negarle la capacidad de hacer un acto sexual, vemos la cosa ya de diferente manera. Hombre, profesor, entonces hoy en día el hombre sigue con la misma envidia, codicia, odio, rencor. Nosotros vemos como, por ejemplo, políticamente en Colombia, todas las porquerías, demandas, mafias de la toga, toda la corrompimiento y corruptela de alguienes ya señalados, comprobados y vivencialmente, históricamente en Colombia ha resurgido, le echan toda la culpa al contrario, limpiándose. Así mismo como el niño que cuando el padre lo lee, ay, ¿por qué llora el niño? No, porque se cayó a la cuna y güey que lo empujó. No, porque que sabe como el que le picó un mosquito y vamos a ver que le metió el dedo cabezón en el ojo al niño que está apenas de unos mesecitos de nacido, cuando ve que lo miman, lo acarician, ya a él le van quitando un poco aquella cuestión que tenía de preferencia. Entonces la maldad va así genéticamente en el ser humano y por eso no es extraño que el humano de hoy, que no ha avanzado mucho, se destruya a sí mismo y se asesine a sí mismo y tenga que ver con el fin del mundo. Muy diferente al fin del mundo que tiene preparado el juicio universal, donde el Hijo del Sol forma y tiene parte en esa cuestión, profesor, y que ama y ora y hace todo lo posible mentalmente porque el Sol se mantenga en el momento cronológico exacto, cronométricamente y en su hora, para que no suba ni baje, sino que su desprendimiento vaya siendo cada vez más lento hasta que vaya apareciendo el nuevo Sol, que será blanco como la leche y que es un nuevo planeta, y la especie humana verá su piel tersa y difícil de envejecer, pero eso no lo heredarán los de esta generación. Hombre, profesor, es hermoso la literofilosofía que usted ha inventado, profesor. Entonces así lo dice, sí, búsquense la vestidura de Aarón, los hijos de Aarón, con quien se casó, y ustedes verán y analizarán que no ha visto mucha diferencia de esta verdad a la realidad. Pero que la literatura de aquellos pueblos de donde nace el paraíso terrenal entre Irán e Irak, en la Mesopotamia, cuyo río el Éufrates, el Pisón, el Davirá, el Oro desembocan en el Golfo Pérsico, vemos hoy en día como otras potencias quieren robarse, saquear, matar para mantener una oligarquía internacional radicada en Estados Unidos, donde están los más grandes ladrones de la humanidad. Hombre, profesor, entonces no son capaces de meter una bomba atómica, ya la han metido, sencillamente para robarse un bulto de yuca, o robarse 10 sacos de petróleo, o 10 galones de petróleo. Sí, porque aquí hubo uno que estaba robando hasta gasolina, pues siendo multimillonario, robándose la gasolina, y en cambio cuando un motorizado por haber motivo, un muchacho de una bomba, se le pasan que le echó 10,000 o 500 pesos de más, enseguida viene el dueño de la bomba y le llama la atención a ese muchacho y lo ridiculiza y el otro va a pelear con el otro porque no le quiere pagar. Sí, todo eso se ve. Y en cambio estos multimillonarios se la roban y la legalizan y tienen sus leyes para volverla como
algo justo y verdadero y propio que deben hacer los que están en las partes altas donde están las gallinas o los loros en su estaca más alta, y mucha gente aplaude eso, sí, porque es la maldad que va en la sangre, por eso. Entonces la vestidura de Aarón era hasta allá para evitar que los testículos ofendieran al que estaba en el lugar que Teófilo Antíoco encontró como vacío, y que otros dicen que era un ser con cara de serpiente que estaba ahí, que le gustaba absorber la sangre, y que por eso le echaban palanganas de sangre de cordero, de chivo, de vaina. Hombre, profesor, eso se puede interpretar así también, por eso, claro, y es la forma más lógica y verdadera según las cuestiones narradas. Pero los pueblos y los hombres, buscando también su supervivencia, al ser pisoteados por otros imperios más fuertes, crean y tratan de buscar refugios y formas de divinización mucho más poderosas y terroríficas que los otros dioses, que exigían también sangre y exigían niños muertos y niños quemados y sacrificados. Y así se van creando una psicología masiva mundial, y es que la penetración de la religión y de la religión en los diferentes. Por eso penetraron a la América. También dicen en México que llegó un hombre cabellón y que le llamaron la serpiente emplumada, y otros dicen que era nada más y nada menos que Jesucristo, que vino en un barco y que con pantalones bota ancha, y que eso fue prácticamente el fundador de los mormones, que vienen siendo los santos de estos días. Profesor, pero más santo que usted, no, profesor, porque usted le llaman el santo desnudo. De tanta calor se desnudan los hombres y las mujeres, y a usted le ha hecho un altar porque muchas mujeres le han tocado la chacarita y se ganan la lotería. Se ganan la bolita, tienen moto, carro, tocándole las chacaritas al santo desnudo, porque con esta calor hay que andar en cuero. Hombre, profesor, entonces, aleluya al santo desnudo. Y su altar debe ser amado y respetado, porque su mente no tiene maldad, ni sus órganos ofenden al Dios Todopoderoso, que solamente uno solo, que es el que vemos aquí. Es difícil sostenerle la mirada tan siquiera un minuto o un segundo, y apenas es uno de los miles de millones que hay en una sola brazo de esta galaxia, donde esta galaxia tiene miles de millones de brazos y cada brazo tiene miles de millones de soles, y esta galaxia es solo un puntico, una cabecita de alfiler ante las miles de millones de galaxias que hay, que forman una nebulosa. Y así, cuando vas a encontrar y ver el verdadero rostro del Todopoderoso, que solamente el 5 y 6, el carrito del Padre que mandó el Padre, donde volaron Elías, Moisés, todos los grandes que volaron, se fueron a través de esos hálitos de energía solar, y también ascendieron su espíritu, ascendieron hasta llegar en un viaje interminable, eterno, a ver y sentarse al lado de donde salieron todas esas luces y millones de soles, que quién va a resistir ver eso, solamente los escogidos y los elegidos, como el santo desnudo, ¿verdad, profesor? Sí, querido estudiante, y quería enseñarles hoy eso, que en plena púlpito, la pastora Kutraskia, al ver que Rupertissini no quería dar el diezmo, fue esbelta, con una casi minifalda, y danza y danza y danza, y él siempre se ponía ahí al antico, y le estaba debiendo 3 diezmos, o sea, 3 mesadas. Y llegó un momento en que con una pequeña licra y un hilo dental se le acercaba, y entonces fue al baño y se rasuró y regresó al púlpito en la segunda sesión, después que abrieron lo de la alabanza, y se acercó y brincaba, y entonces se abrió en la tarima, y abajo estaba Rupertissini, y entonces le digo, bendito sea hermano, y él se acercó y la cabeza le quedaron pegadas casi a las rodillas, y cuando él quedó asombrado, petrificado al ver aquella chucha, profesor, sí, aquella chucha pelúa. Anda, profesor,
Y a veces la llevaba rasurada también, pero sí, como es la época moderna. Y enseguida empezó siguiendo bailando champeta y bailando perreo. Y ella solita ahí, como. Y esa es la famosa religión de hoy que le llaman los púlpitos inmundos